Bienvenidos a Neuratomy. El día de hoy vamos a revisar neuronas. Corresponde con la introducción al sistema nervioso. ¿Cómo se estructura una neurona? ¿Cuáles son sus partes? Tenemos principalmente tres: el cuerpo neuronal, soma o pericarion, las dendritas y el axón. Recordemos, las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. ¿Y de qué se encarga el sistema nervioso? Recibir, procesar y enviar información. Por lo tanto, las neuronas harán básicamente lo mismo mediante señales electroquímicas. Ahora, este es un esquema de una neurona multipolar. Si bien estas son las más comunes del sistema nervioso, debemos considerar que hay variaciones. Pero vamos a basarnos en este esquema, ya que nos será mucho más sencillo de entender cómo funcionan las neuronas y cómo se organizan. Así que vamos a ello. Las dendritas son las encargadas de recibir la información, principalmente, o esto es lo más común, ya que podemos encontrar que la información puede recibirse en los axones o incluso en el cuerpo neuronal. Depende de la variación de comunicaciones neuronales que exista. En las dendritas nos encontramos un sistema de ramificaciones que van a concluir en espinas. Estas espinas van a ser el punto final, que va a afrontarse con los botones sinápticos de los axones, generalmente, y esto va a dar lugar a una comunicación interneuronal. En el cuerpo es donde se realiza el metabolismo de las neuronas. Las neuronas son células que tienen un gran requerimiento energético. Requieren, por lo tanto, de mucha glucosa, pero también de síntesis sobre todo de proteínas, que van a ser utilizadas para las vesículas, donde van a estar almacenados los neurotransmisores, para la misma síntesis de neurotransmisores, así como otras estructuras como canales transportadores que van a ser muy importantes en la función neuronal. Si quieres saber con mayor detalle cómo funcionan las neuronas, cómo se crean los neurotransmisores, cómo trabajan, así como la despolarización neuronal y todo lo referente al funcionamiento, te esperamos el viernes en nuestro video al respecto. Una cosa importante del cuerpo es que su núcleo tiene eucromatina. Quiere decir que se codifica constantemente para la síntesis de proteínas en un tiempo posterior. Asimismo, pues va a tener gran cantidad de mitocondrias por este alto requerimiento energético que ya hemos comentado. En los axones es donde se va a llevar el cambio de la información, el que va a transmitir las señales hacia otras neuronas principalmente. Los axones, a diferencia de las dendritas, no tienen esta disposición arborizada, sino que si acaso tienen una colateral o muy pocas, terminan en botones sinápticos. Los axones llevan a cabo transporte, que puede ser anterógrado o retrógrado. Explico un poco más de este. Tenemos que centrarnos en estructuras importantes, que son los microtúbulos y las neurofibrillas. Los microtúbulos es el medio por el cual se va a realizar el transporte. Las neurofibrillas sobre todo son el soporte estructural. Entonces, el transporte anterógrado sirve para, como lo dice su nombre, llevar sustancias desde el pericarion hacia el botón sináptico o el punto final del axón. En cambio, el retrógrado sobre todo es para retroalimentación. El anterógrado es sobre todo por dos vías, una rápida y una lenta. ¿Qué es lo que va a transportar? Vamos a enfocarnos en las vesículas que van a contener neurotransmisores. Por supuesto que va a transportar muchas más cosas, pero centremos nuestra atención por ahora en esto. El retrógrado, por su parte, al ser un sistema de retroalimentación, puede llevar factores de crecimiento,
que van a informar sobre las condiciones del medio de una forma indirecta y por lo tanto van a estimular la síntesis de ciertos componentes que serán necesarios para una adecuada comunicación celular. ¿Cómo se clasifican las neuronas? Tenemos 3 tipos. El primero, que es el más común, son las multipolares, las cuales podemos encontrarlas en cerebelo, en la corteza cerebral, y se caracterizan porque tienen varias dependencias, varias ramificaciones, a diferencia de los otros 2 tipos, que son las pseudo-unipolares y las bipolares. Las pseudo-unipolares, como lo dice su nombre, parece que solamente emiten una prolongación. Sin embargo, esta prolongación se divide en una central y una periférica. Esto sobre todo lo vemos en el ganglio sensitivo de la médula espinal. Las bipolares tienen 2 prolongaciones, como lo dice su nombre, tienen 2 polos. Sobre todo lo encontramos en los órganos de los sentidos. Ojo, en epitelio olfatorio, en este caso en la retina. Entonces, vamos a lo que sigue. Las neuronas pueden agruparse y van a recibir nombres diferentes dependiendo de la localización y la disposición de estos grupos. Un núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales ubicado en sistema nervioso central. Una columna es un conjunto de neuronas que se organiza, va a cambiar el término si es en corteza o en médula. En corteza es un conjunto de neuronas que se ubica de manera perpendicular a la superficie. En médula espinal es un conjunto de neuronas que se organiza de manera longitudinal, como lo es la columna de Clark, que puede ser a lo largo de toda la médula espinal o solamente en unos segmentos. Por supuesto, la columna dorsal de Clark no está en todos los segmentos espinales. Tenemos capas o láminas que también están en sistema nervioso central, como sería las capas de la corteza cerebral, de la corteza cerebelosa, que van a tener una disposición paralela. A mismo nivel de sistema nervioso central, pero refiriéndonos a las fibras, algo que es importante destacar en este momento es: una fibra nerviosa es el axón más lo que lo rodea, que esto lo vamos a revisar con mayor profundidad el día miércoles en nuestro video sobre glía. También en sistema nervioso central nos encontramos, correspondiente a las fibras, los cordones. Los cordones son agrupaciones de tractos, y que es un tracto es simplemente un conjunto de fibras que tienen una misma dirección y función. Los cordones son múltiples tractos agrupados, y esto lo vemos en las divisiones de la médula espinal en su sustancia blanca, que son cordones anteriores, laterales y posteriores. A nivel del sistema nervioso periférico, cuando un conjunto de cuerpos neuronales se agrupa, se le denomina ganglio. Y referente a las fibras, pero en sistema nervioso periférico, los vamos a denominar nervios, raíces, ramas o ramos. ¿Cómo funcionan las neuronas? ¿Cómo se va a transmitir ese mensaje? Pues es por medio de la sinapsis. Sinapsis quiere decir unión, y va a ser comunicación entre neuronas o bien con un tejido efector. Por lo tanto, ¿cuál es el proceso? En primer lugar, tenemos un potencial de acción, que como bien dije lo vamos a ver a mayor detalle en otro video. Sin embargo, tenemos que seguir este principio. Las neuronas son más negativas al interior que el medio que los rodea. Al momento de que entran iones, sobre todo iones sodio, por canales que pueden ser activados por voltaje, que bueno, estos canales se van a activar muchas veces por el neurotransmisor que va a unirse a un receptor, y esto en consecuencia va a dar lugar a la apertura de estos canales. Va a cambiar el voltaje, va a hacerlo más positivo. Esto va a llevar a una despolarización celular y a un potencial de acción, que quiere decir que esa señal eléctrica se va a transmitir a lo largo de toda la célula. Entonces llega el potencial de acción, y ese potencial de acción va a provocar la apertura de canales calcio. Los canales de calcio hacen que las vesículas, estas vesículas que les mencionaba que debíamos de recordarlas en el transporte axonal, van a adherirse a la superficie y van a liberar su contenido.
es decir, neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a llegar a la hendidura sináptica y van a llegar a unirse a su receptor. La respuesta siguiente que tenga una neurona, es decir, excitatoria o inhibitoria, va a depender del receptor más que del neurotransmisor. Si bien conocemos neurotransmisores que clásicamente son inhibidores como es GABA o excitadores como es el glutamato, esto puede cambiar dependiendo de cuál sea el receptor. Por ejemplo, la dopamina, el receptor 1 se encarga de la excitación, el 2 de la inhibición. Después de que ocurre esta señalización, esta unión de neurotransmisor con su receptor, y que esto va a llevar a la despolarización de esta célula y que va a ocurrir lo mismo en las demás neuronas hasta que el mensaje llegue a su destino, el neurotransmisor tiene que ser degradado. Esto porque va a tener un reciclaje, que para esto también nos sirve el transporte axónico retrógrado para un reciclaje de los neurotransmisores y las vesículas. Y tenemos aquí el ejemplo con acetilcolina, que va a ser degradado por la acetilcolinesterasa en acetato y colina.